Bueno, ingeniero, nos ha tocado la exposición sobre la transformada de Laplace. A continuación, voy a dar la introducción. Concepto de interés práctico. Es una herramienta que transforma un problema en el dominio del tiempo en un problema en el dominio de la frecuencia. El fásor convierte una señal sinusoidal en un número complejo. Aplicaciones: análisis del régimen transitorio en circuitos discretos por más de dos ecuaciones diferenciales. Análisis del régimen transitorio en circuitos sometidos a excitaciones distintas de simples saltos de nivel. Introducción del concepto de función de transferencia para analizar la respuesta de frecuencia de un circuito sometido a excitación sinusoidal. Relacionar el comportamiento de un circuito en el dominio del tiempo con su comportamiento en el dominio de la frecuencia. Definición: dada una función ft que depende de la variedad independiente tiempo, su transformada de Laplace se define mediante la expresión f de x no se ve, se pone borroso. Mediante el siguiente ejemplo, la transformada de Laplace convierte un problema en el dominio del tiempo en un problema equivalente en el dominio de la frecuencia. Observación: la integral es impropia, ya que el límite superior de la integración es infinito. En consecuencia, la integral puede no converger. Sin embargo, en análisis de circuitos se hace referencia únicamente a funciones que hacen que la integral converja, como lo que tiene transformada de Laplace. Si f es discontinua en el origen del valor en t igual 0, se evalúa en t igual 0 infinito. Se hará referencia únicamente a señales de interés en circuitos eléctricos y electrónicos que se compartan, como el sistema de transformadas funcionales son las que realizan sobre función matemáticas transformadas. Operacionales aquellas que involucren operaciones realizadas sobre funciones. La siguiente, por favor. A continuación, la transformada de Laplace funcionales. En todos los casos, ft igual 0 para t mayor 0, función matemática y transformada de Laplace. A continuación tenemos el ejemplo. La que sigue. Ejemplo 1 de cálculo de transformación de Laplace.
Se desea obtener la transformación de Laplace de la función y t igual t2 menos at. Observando las tablas anteriores podemos escribir y de t es igual t sobre n se eleva a la n f t. Con su ejemplo. Ejemplo 2 de cálculo de transformada de Laplace. Se desea obtener la transformada de Laplace de la función y de t igual t cos wt. Observando las tablas anteriores podemos describir el siguiente ejemplo. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Mi tema es la transformada inversa de Laplace, donde se trata de obtener la expresión en el dominio del tiempo correspondiente a una expresión dada en el dominio S. El procedimiento general es que primero la transformada de Laplace de una variable de interés en un circuito es una función racional donde solo aparecen potencias enteras de S, de la forma f de s n s sobre ds a sub n s elevado a la n más a n sub n a la menos 1 por s n a la menos 1 consecutivamente, es dividido sobre p por s sobre la m más p a la sub m menos 1 por s a la m elevado a la 1, donde I es igual a 0,1 hasta la n infinita, a la enésima, y pj, donde j es igual a 0,1 hasta la m. Son constantes reales, donde m y n. Si m es mayor que n, entonces f de s se denomina función real propia. Si m es mayor que n, entonces f de s, si m es menor a n, f a la s se denomina función real impropia. Bueno, los pasos primeros se consideran únicamente funciones reales propias. Segundo, la obtención de raíces del denominador. El denominador siempre puede escribirse en la forma ds es igual a s más s sub 1 por s más s a sub 2, donde s es igual a menos s a la sub k, y cualquier otro término similar es una raíz múltiple. Tercero, la expansión en fracciones parciales. Podemos ver la fórmula. El cuarto paso es la determinación del cociente k a la sub j, donde j es igual a 0,1 a la m. El quinto es, tenemos que usar la utilización de tablas anteriores para obtener las transformadas inversas correspondientes a las fracciones parciales. Podemos obtener los coeficientes con la siguiente tabla, donde se usa mucho en problemas de análisis de circuitos cuando R es menor o igual que 2. Esta tabla es de utilidad para obtener transformadas inversas por simple inspección, donde K es real, la raíz es real simple, con respecto a f de s, donde K sobre s más a, con respecto a f de t, donde K e elevado a la menos at por u por t. Tenemos la real donde hay real múltiple, con respecto a f de s, donde K es sobre s más a al cuadrado.
K por E a la elevado a la J de tita, donde la raíz es compleja simple. Con respecto a f de s, K sobre S más alfa menos J por beta, más K sobre S más alfa más J por beta. elevado a la J, donde el raíz es compleja múltiple, tenemos que K sobre S más alfa menos J de beta al cuadrado, más la derivada de K sobre S más alfa más J por beta al cuadrado. La transformada de una función racional impropia, donde puede ser escrita de la siguiente forma: de f de s es igual a la n derivada de s sobre ds. Es decir, puede escribirse como un polinomio más una función racional propia. La transformada inversa de la función racional propia se obtiene como se indicó en apartados anteriores. Los términos del polinomio dan lugar a transformadas inversas de la forma a a la menos 1 igual a a por t, donde a sub p por s elevado a la p es igual a sub p, donde d elevado a la p por t sobre dt elevado a la p. Y el ejemplo: se desea obtener la transformada inversa de la siguiente función: f de s es igual a 2s al cubo más 8s al cuadrado más 2s menos 4 sobre s al cuadrado más 5s más 4. Planteamos primero el ejercicio y la diferencia de esta división da igual 2s menos 2 más f de derivada de s. Bueno, la siguiente derivada nos da 4s más 4 sobre s al cuadrado más 5s más 4, donde podemos factorizar y como resultado tenemos k sub 1 s más 1 más k sub 2 s más sobre s más 4. A continuación, siguiente compañero. Compañeros, buenas tardes. Ingeniero, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que son circuitos equivalentes en el dominio de S. Dentro de estos circuitos, en la transformada de Laplace, nos vamos a detallar que es una técnica matemática que forma parte de ciertas transformadas integrales, como la transformada de Fourier, la transformada de Hilbert y la transformada de Méliès, entre otras. Estas transformadas están definidas por medio de una integral impropia y cambian una función en una variable de entrada en otra función en otra variable. La transformada de Laplace puede ser usada para resolver ecuaciones diferenciales, lineales y ecuaciones integrales, aunque se pueden resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales con coeficientes variables. Esta variable se aplica a problemas con coeficientes constantes. Un requisito adicional es el conocimiento de las condiciones iniciales de las mismas ecuaciones diferenciales. Su mayor ventaja sale a recluir cuando la función en la variable independiente aparece en la ecuación diferencial, y esto nos da a una función seccionada. Ahora lo que son los elementos pasivos. Dentro de lo que son los elementos pasivos, dentro de estos elementos están compuestos lo que son los resistores e inductores. Estos tienen una ecuación que la define por medio de la ley de Ohm. Estas ecuaciones establecen una relación entre el voltaje y la corriente. No podemos simplemente asignarle una polaridad al voltaje y una dirección a la corriente. La polaridad del voltaje y la dirección de la corriente tiene que ser
consistente entre sí. La convención universal para la polaridad del voltaje y la dirección de la corriente para los componentes de dos terminales se muestra a continuación en la gráfica. Esta gráfica se llama la convención del signo para los componentes. Aquí nos muestra que la polaridad del voltaje, en la ilustración de arriba muestra la polaridad del voltaje con dos notaciones en anaranjado, los signos positivos plus y negativos minus y una flecha. La flecha del voltaje apunta al negativo minus y la del positivo plus. Los signos y la flecha son redundantes, significan exactamente lo mismo. Puedes usar cualquiera de los dos o ambos en tus esquemas. Dentro de esta gráfica, cualquier cosa que mejore la claridad siempre es una buena idea. La flecha del voltaje se dibuja con una ligera curva. Esto ayuda a identificarla como una flecha de voltaje y a no confundirla con una flecha de corriente, que normalmente se la puede confundir. La dirección de la corriente, la flecha azul muestra la dirección asignada para el flujo positivo de la corriente. Las flechas de la corriente deben dibujarse de modo que la corriente fluya hacia el terminal positivo plus del voltaje y desde la terminal negativo minus del voltaje. Dentro de las fuentes independientes de continua, también podemos decir que se puede deducir que son los elementos que introducen energía en los circuitos. Tal aportación es el resultado de la transformación de otras formas energéticas. Por simplicidad, se empieza por el estudio de fuentes de energía continua, entendiendo por las que crean tensiones o corrientes constantes. Los dos modelos básicos empleados en el estudio de los circuitos eléctricos son generadores de tensión y generadores de corriente. Cada uno de estos se pueden dividir en fuentes independientes o dependientes y también generadores reales o ideales. Las fuentes dependientes. Estas fuentes son aquellas cuya tensión o corriente es proporcional a la tensión por alguna rama de un circuito. A la constante de proporcionalidad se la llama genéricamente ganancia. Una fuente dependiente es un elemento que proporciona un valor de tensión, intensidad controlado por medio de otra tensión. Las fuentes dependientes no se pueden anular para calcular la resistencia total, la resistencia normal. Solo se anulan las fuentes independientes. Entonces no se puede calcular la resistencia equivalente por asociación de resistencias, sino que se aplica el método de la fuente misma. Dentro de lo que es la utilización de un circuito en el dominio S, podemos decir que en esta aplicación los criterios de signos, las reglas de agrupación de los elementos, las reglas de transformación de generadores, las leyes de Kirchhoff, la técnica de análisis por mallas, la técnica de análisis por nodos, los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, que nos conllevan a la utilización de circuitos en el dominio de S a través de la aplicación de la transformada de Laplace en el análisis del circuito eléctrico. También podemos determinar que las corrientes circulan en las mallas de un circuito RLC con fuentes de sinusoidal rectificado con cualesquiera valores de resistencia, inductancia y capacitancia. Eso es lo que puedo aportar yo con el tema. A continuación, mi compañero Melvin. Muy buenas, compañero. Como ya me toca mi parte del tema, se trata de resolución de circuitos con ayuda de la transformada de Laplace. Vamos a ver el procedimiento general, los pasos que tenemos que
para hacer esta transformada de Laplace. El primer paso es representar el circuito en el dominio S. Formular las ecuaciones. El segundo paso, formular las ecuaciones que caracterizan el circuito después de efectuado el paso 1. Resolver las ecuaciones del segundo paso para las variables de interés. Transformar los resultados obtenidos en sus equivalentes en el dominio del tiempo. Transformada inversa de Laplace. Comprobar que los resultados obtenidos en el paso 4 tienen significado físico mediante la aplicación de los teoremas de los valores inicial y final. Aquí el circuito de la figura en el que son datos las características de todos los elementos ha permanecido mucho tiempo sin cambios antes del cambio de posición del interruptor. En ese momento la capacidad está cargada con una tensión conocida. Una vez producido el cambio, el circuito ya no experimenta más cambios. Se desea obtener I t para t mayor a 0. Esto dice, para t mayor a 0, la representación del circuito en el dominio transformado y la mostrada en la figura, entre las dos representaciones posibles se ha elegido la indicada por ser la más adecuada para calcular la corriente, como vemos ahí en esa fórmula. Sobre la función, ahí como vemos en la fórmula sobre B sobre S igual a 1 S C más R1, esto 1 igual a B sobre R, sobre S más 1 sobre RS, esto sobre IT igual a menos 1 sobre I igual a B sub 0 sobre R, C más RS, UT. Función de transferencia en régimen sinusoidal permanente. Conocida la función de transferencia de un circuito, no es necesario utilizar fasores para determinar su respuesta en régimen sinusoidal permanente. En régimen sinusoidal permanente, las señales presentes en el sistema son sinusoidales. Como dice, x paréntesis t igual a coseno sobre VT más beta igual a coseno VT coseno sobre beta menos a seno VT seno paréntesis beta. A continuación x s igual a coseno sobre paréntesis beta menos v seno paréntesis beta. Eso sobre s al cuadrado más w al cuadrado. Esto consiguiente es y paréntesis c igual a h paréntesis c a s coseno paréntesis beta menos w seno paréntesis beta igual eso sobre s al cuadrado más w al cuadrado igual a k sobre s menos j w más k sobre s más j w más g paréntesis c. G paréntesis c es un conjunto de términos generados por los polos de HC, ya que representan el régimen transitorio, no serán tenidos en cuenta. Siendo H, J, W igual a H, el valor absoluto, H, J, W, E, J, 0, W, paréntesis W. Esto es igual a K, igual a H, paréntesis C, S, A, S coseno, paréntesis beta menos W sobre beta.
Esto es igual a H, paréntesis JW, A, exponente J, Q sobre 2, igual a H, igual a sobre valor absoluto H, J, W, coeficiente J, valor absoluto beta más 0, W, paréntesis W. Por consiguiente es Y, paréntesis T, igual a H, a valor absoluto H, J, W, coseno, WT, entre paréntesis WT más beta más 0, paréntesis W. Eso es todo lo de mi tema. O sea, son unas fórmulas que hay que utilizar para esta transformada de la place. Muchas gracias. Y eso es todo.